La Revolución Francesa vino a remover los cimientos de todo aquello en lo que se había sustentado hasta entonces el antiguo régimen. En España, el conde de Floridablanca, que era el primer secretario de Estado con Carlos IV, intentó impedir que las ideas revolucionarias llegasen a nuestro país. Para situarnos en esos momentos finales del XVIII europeo, contamos con Josefina Castilla, que es profesora de Historia Moderna en la UNED. Solo en apariencia, Carlos IV había heredado una España en calma. El Tratado de 1783 había traído la paz entre España e Inglaterra. Se imponía el equilibrio entre potencias mientras se mantenía la alianza con Francia como garantía frente al expansionismo británico. Sin embargo, los acontecimientos desarrollados en Francia a partir de 1789 llevarían a suspender el tercer pacto de familia vigente desde 1761. No en balde, Luis XVI había pasado a ser un rehén de los acontecimientos revolucionarios franceses. Respecto a asuntos más domésticos, la agricultura producía beneficios a los productores, el comercio con América estaba liberalizado y protegido con defensas seguras. También las obras públicas y las manufacturas textiles ofrecían signos de progreso. Sin embargo, Carlos IV también había heredado los problemas de Carlos III, los cuales no hicieron más que aumentar por la coincidencia en el tiempo con un factor que, aunque llegado de Francia, iba a influir notablemente en nuestro futuro, la Revolución Francesa. Carlos IV mantuvo al comienzo de su reinado tanto la política como los ministros que había heredado. Así, Floridablanca conservó su puesto de primer secretario de Estado. Hijo de un notario de Murcia, estudió Derecho en Salamanca y fue nombrado fiscal del Consejo de Castilla en 1766. Tras su etapa de embajador en Roma, fue nombrado conde de Floridablanca y sustituyó a Grimaldi como secretario de Estado en 1776, cargo que desempeñó hasta 1792. Floridablanca se mostró con Carlos IV del mismo modo que lo había hecho con Carlos III, es decir, eficaz y serio. Una serie de factores se aliaron en Francia para preparar el camino a la revolución. Bancarrota de la Real Hacienda, falta de grano, motines en París, difusión de las doctrinas republicanas, convocatoria precipitada de los Estados Generales de Francia después de 2 siglos, etc. El conde de Fernán Núñez, embajador en París, comunicó a Floridablanca el deseo de muchos franceses de venir a España en vista de los acontecimientos. También le refería su labor dirigida a hacerles ver que esos sucesos ocurridos en octubre de 1789 podían ser un episodio pasajero, pero no fue así. Floridablanca empezó a alarmarse ante las noticias llegadas de Francia y reaccionó de forma lógica, dado que era un ministro al servicio del absolutismo, mucho más conservador que reformador radical. No es de extrañar por ello que, en una carta a Fernán Núñez, se expresara así. Nosotros no deseamos aquí tantas luces ni lo que de ella resulta, la insolencia de los actos, de las palabras y de los escritos contra los poderes legítimos. Para colmo de males, la situación económica española había cambiado de signo, de modo que la fase ascendente que había permitido algunas de las reformas ilustradas había dado paso a una fuerte crisis económica derivada de las malas cosechas de 1788. La escasez de grano y el elevado precio del pan desencadenaron motines en muchas ciudades. Eran motines del pan, sin contenido ideológico alguno. Pero Floridablanca, impulsado por el pánico, adoptó una actitud de dureza hacia Francia. A partir de 1790, la Asamblea Nacional Francesa se dispuso a realizar cambios encaminados a reemplazar el absolutismo real por una monarquía constitucional, al tiempo que se contemplaba una reorganización de la sociedad de acuerdo con el espíritu laico de la Ilustración. En 1791 se proclamaría la nueva Constitución. Pronto se inició el llamado contagio revolucionario. Estos acontecimientos empezaron a propagarse. Según Lucien Domer, la propaganda tomada en su acepción moderna se desarrolla en el periodo que vamos a evocar a continuación, el final del siglo de las luces, y son los revolucionarios franceses quienes, por su práctica, han contribuido al extraordinario desarrollo del significado y del significante. Según este mismo historiador, se pueden señalar 3 etapas diferenciadas en esta propaganda. La primera entre 1789 y 1792, la segunda en torno a 1792 y la última entre 1793 y 1795. En la primera, entre 1789 y 1792, la propaganda surgió de forma espontánea y empezaron a llegar noticias en impresos, manuscritos,
sobre la Revolución en Francia y su Asamblea General. Las vacilaciones del gobierno español duraron solo hasta septiembre de 1789, en que se produjo la reacción enérgica de Floridablanca. Este sospechaba que sobre todo en Bayona y en Perpiñán se realizaban traducciones de folletos revolucionarios que después cruzaban los Pirineos. Principalmente por Pamplona, Santander y San Sebastián se difundieron ampliamente periódicos franceses, entre ellos l'Assemblée Nationale, Le Bulletin y Journal de Journaux. También Cataluña se vio bastante inundada por esta propaganda. La circulación de escritos revolucionarios fue menor en el interior. En 1787 se había creado la Junta de Estado, cuyo principal cometido era la centralización del gobierno. Floridablanca se encargó de su dirección y de transmitir al resto de organismos administrativos dependientes de ella su intención de suprimir las noticias que llegaban del país vecino. Según Richard Hare, Floridablanca utilizó más de una vía para el cierre de España. Primero, la censura de los periódicos oficiales, aunque eso no impedía la entrada de periódicos franceses y folletos por la frontera con las noticias de Francia. Además, en septiembre y octubre de 1789 se dieron órdenes expresas a los oficiales de aduanas, tanto en las fronteras como en los puertos marítimos, para que folletos, papeles, etc., con noticias sobre Francia se retuvieran y se remitieran al secretario de Estado. Floridablanca recurrió incluso a la Inquisición para que se ocupara de la retirada de manuscritos y folletos relativos a la Revolución. Surgieron también resoluciones oficiales que encauzaron de forma definitiva las prohibiciones. Así, el 29 de diciembre de 1789, una resolución real dirigida a las oficinas de correos prohibía repartir impreso alguno procedente del extranjero, ni en sobre abierto ni en sobre cerrado, si se sospechaba que contenía ese tipo de papeles. También el 1 de enero de 1790, una real orden prohibía la importación, impresión y circulación de libros, papeles, estampas, cuadernos, etc., sobre la Revolución Francesa. Dado el afán prohibitivo del gobierno ante toda noticia sobre Francia, cabían dos respuestas: la venta clandestina y la discusión oral. Por ello se ordenó la incautación de las obras prohibidas en las librerías y se advirtió a los libreros sobre los riesgos de su tolerancia. Esa advertencia se extendió a los responsables de las universidades, academias y asociaciones literarias para que los jóvenes no utilizaran los libros prohibidos ni se prestaran a discusiones de corte político contrarias a las leyes vigentes. En 1790, Floridablanca la emprendió con los extranjeros por considerarles causantes de que se propagaran las novedades francesas. En concreto, los franceses que residían en España eran en principio los principales consumidores de las noticias llegadas de allí. En el Palacio Real, sin ir más lejos, había bastantes franceses entre ayudas de cámara, cocineros, peluqueros, militares. En Cádiz existía una amplia colonia de comerciantes franceses, en cuyos domicilios recogían una importante cantidad de libros prohibidos por la Inquisición y otro tipo de papeles que llegaban mezclados con las mercancías que recibían de Francia. Ya en noviembre de 1789 se fijó en las paredes de la capital una proclama con la orden de que todos los extranjeros y españoles no residentes en ella la abandonaran en el plazo de 15 días, plazo que después sería ampliado. Varios miles de franceses salieron de España, mientras que los que permanecieron tuvieron que someterse al gobierno español. En 1790, la Chronique de París comentaba así la postura de las autoridades españolas. En España se prohíbe la entrada de todos los escritos sobre la Revolución. En Madrid, el rey de España ha ordenado a todos los extranjeros que abandonen la ciudad y recientemente ha prohibido que se envíe a los niños a estudiar a Francia. Todos esos esfuerzos son inútiles. El momento ha llegado. También se llevó a cabo un mayor control de las academias de lengua francesa, impidiendo el establecimiento de otras nuevas. Otra importante fuente de información sobre los acontecimientos franceses eran los refugiados galos que en cantidades bastante importantes empezaban a llegar a España en busca de asilo. Estos refugiados, una vez cruzada la frontera, relataban los sucesos y horrores que habían vivido. El 20 de julio de 1791, en vista de la llegada de refugiados por las fronteras, se dictó una cédula real con severas restricciones para ellos. Podían entrar solamente por los puntos legalmente reconocidos. En el interior deberían aguardar el permiso oficial de estancia. Debía jurar obediencia al rey y a las leyes españolas. En este juramento iba incluida la promesa de no hablar sobre los acontecimientos franceses. Fueron instalados mayoritariamente en las zonas fronterizas. También los refugiados eclesiásticos llegaron a un número importante, pues la Asamblea Legislativa francesa les ordenó abandonar Francia, ya que de lo contrario serían deportados a Guinea.
Este clero quedó sujeto a las mismas condiciones que los emigrados laicos. Muchos de ellos fueron alojados en conventos para garantizar un cierto aislamiento. Una real cédula de 20 de julio de 1791 ordenaba formar matrículas de extranjeros, haciendo una distinción entre transeúntes y domiciliados. A comienzos de 1791, Floridablanca colocó un cordón de tropas en la frontera francesa para evitar que perturbadores y vagabundos enturbiasen la amistad de los dos países. Por supuesto, ese fue el pretexto. Nada resultó suficiente, a pesar de que los funcionarios del gobierno superaron en celo incluso a los de la Inquisición. La segunda etapa de la propaganda se desarrolló en torno a 1792, pero a lo largo de ese año imperó el silencio en la prensa acerca de los acontecimientos franceses. La propaganda se planificó directamente desde París. El 19 de noviembre de 1792, los girondinos votaron un famoso decreto. En nombre de la nación francesa, la Convención Nacional declara que se concederá ayuda a todos los pueblos que quieran recuperar su libertad. Condorcet compuso entonces su Avis aux Espagnols, que tanto preocupó al Consejo de Castilla, ya que proporcionaban los medios para derribar la dinastía de los Borbones. Floridablanca era objeto de una crítica constante por parte de los círculos políticos españoles, y el 28 de febrero de 1792 fue cesado y encarcelado durante 3 años en la fortaleza de Pamplona, víctima, por supuesto, de su propia intransigencia respecto a Francia. Varias, no obstante, pudieron ser las razones de su cese. Las intrigas de la alta nobleza que rodeaba a Aranda y que no aceptaba ni su poder ni sus orígenes humildes. Además, sus enemigos le acusaban de despotismo ministerial, ya que trataba a los demás ministros como subordinados. Por otra parte, el odio de la reina María Luisa hacia Floridablanca por querer alejar de la corte a Manuel Godoy, apuesto guardia de corps y amante de la reina, según las sospechas de muchos. Pero la principal causa apuntada fue la negativa de España a reconocer la validez del juramento de Luis XVI a la Constitución francesa, por considerar que esa actitud ponía en peligro a la familia real francesa. Floridablanca fue sustituido por Aranda, quien mandó detenerle, acusándole de haberse enemistado con los extranjeros por su horror hacia la Revolución y de haber resucitado la Inquisición. Sería encarcelado en Pamplona y se buscó un pretexto para condenarle por abuso de poder. Entre 1793 y 1795 se desarrolló la última etapa sobre la propaganda. Con Aranda, la Junta Suprema de Estado, creada por Floridablanca, dio paso al Consejo de Estado con un mayor protagonismo de la aristocracia. La actitud oficial frente a la Revolución Francesa fue más relajada y los extranjeros dejaron de sentirse tan presionados. Aranda también adoptó una actitud más aperturista hacia la prensa, dejando que ofreciera una mayor información sobre los acontecimientos en Francia. Su deseo era no desvincularse de los dirigentes políticos franceses ante la continua amenaza de Inglaterra. Pero esos sucesos de Francia dieron un nuevo viraje. Luis XVI fue destronado y se declaró la República. La familia real francesa fue encarcelada, por lo que Aranda tuvo que cambiar de actitud. De nuevo se reforzaron las labores de vigilancia a las fronteras, pero para entonces el breve periodo de relajación había permitido la entrada masiva de periódicos franceses con el consiguiente aumento de suscriptores. Ante los acontecimientos se fue adueñando de los españoles un sentimiento de inquietud y de odio hacia los franceses. El derrocamiento de Luis XVI y las victorias militares de la nueva República llevaron a Carlos IV a cesar a Aranda y a nombrar a Godoy. En 1795 se firmó la paz con Francia, dando paso a una alianza hispano-francesa. En principio, en estas circunstancias, no parecía lógico pensar en la continuidad de la propaganda revolucionaria y en la contrapropaganda por parte de España. Sin embargo, los franceses que regresaron a España en calidad de comerciantes o viajeros se ocuparon de que continuara. Ello justificó la apertura de sumarios contra los francófilos por parte de la Inquisición. Sea como fuere, es innegable que la Revolución Francesa fue el desafío más relevante a la autoridad establecida que hubo en las 2 últimas décadas del siglo XVIII.